como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Amigos, aquí estamos continuando con Misterios al Atardecer. Les traigo una nueva invitada. Vamos a alejarnos, como tantas veces nos hemos alejado del mundo del misterio por un ratito, pero vamos a tocar un tema que es también importante. Aquí hemos tocado, ustedes saben, no solamente temas que tienen que ver con los enigmas, etcétera, sino también con la historia, con la cultura, con los temas de género, con la salud, y ahora vamos a hablar también de la salud, pero en este caso de la salud mental, ¿no? Puntualizando. Y para eso tengo aquí como invitada para esta ocasión a la psicóloga Delfina Hidalgo. Ella forma parte del Centro de Salud CISABE, allá en Lima Norte, y pues ahora, como digo, nos está acompañando y nos va a hablar de un tema que es de plena actualidad, porque más de uno lo ha de estar pasando, que es el de la ansiedad y el estrés, no solo en el contexto de la pandemia, no solo en el contexto de este tema de la COVID-19, sino muy particularmente de estas nuevas maneras, estas nuevas formas de trabajo, como el, valga la redundancia, el teletrabajo y otras cuestiones más que al final no son tan, digamos, tan fresh como al principio parecían, ¿no? ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo está? Hola, Fernando, gracias primero por la invitación. En realidad, has tocado un tema y el momento que me invitaste con este tema, en realidad lo veo a diario en consulta, ¿no? Cuánto es que está afectando la salud mental, no solo de la pandemia y del confinamiento, sino también del teletrabajo. Y es una realidad, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre eso. Uh-huh. Yo creo que podríamos empezar por lo general. Una cuestión general sería el tema de qué es el estrés, de una manera, digamos, que como digo, un poco quizá por la superficie del tema, sin ahondar demasiado, y sobre todo cómo es que han aumentado los problemas relacionados a esto en el contexto general de la pandemia, ¿no? En el contexto de todo lo que estamos viviendo hace ya algo de año y medio, ¿no? Desde marzo del 2020, que es cuando todo esto inició. Primero decían por 15 días y después terminó siendo por más de 15 meses, ¿no? Pero bueno, son las cosas que están pasando y después ya entramos a, como dice ahí el amigo Javier, temas sabrosos. Exactamente, porque es algo que se está viviendo en el día a día. ¿Qué te parece si primero nos indicas, nos das a conocer qué vendría siendo el estrés y cómo lo contextualizarías con esto que estamos viviendo ahora? Mira, ya estamos 1 año y medio aproximadamente, de alguna forma, vamos a llamarlo en emergencia, en salud, ¿no? Pero también en confinamiento, y esta pandemia nos ha traído grandes novedades. Definitivamente con muchas emociones, y dentro de las emociones que prevalecen son dos. La primera es el miedo, que está asociado con la ansiedad, y la segunda es también la frustración y el enojo, porque las personas pues no están haciendo lo que usualmente estaban acostumbrados, ¿no? Después de todo de este boom de la pandemia, ¿no? Cuando inició. Entonces, dado este confinamiento y toda la pandemia, definitivamente todos estamos experimentando estas emociones. Y sumado a ello está el estrés. El estrés, pero ya asociados, vamos a enfocarnos más en el tema del teletrabajo, ¿no? Cuando hablamos de estrés, por ejemplo, hablamos de que en realidad el estrés es una reacción fisiológica buena, positiva, está bien sentir estrés, ¿no? Recordemos a todos los que se van conectando, por ejemplo, una persona que tiene que entregar un trabajo en el trabajo justamente, ¿no? En la universidad, o algún estudio, un trabajo, una tarea que tiene que cumplir. El ser humano naturalmente responde y siente estrés. Es una reacción normal. Y ese estrés lo que hace es empujar a esa persona para lograr la meta. Una vez que logramos la meta, hay un alivio, ¿no? Entonces, el estrés propiamente dicho es positivo.
¿Cuándo ya rebasa lo positivo y cuándo pasa ya a otro nivel? Cuando de pronto, naturalmente, las personas no tomamos ciertas previsiones. Y yo más adelante, bueno, les voy a hablar un poco de cómo poder cuidar esas partes, ese aspecto, ¿no?, de la salud mental. Pero ya se vuelve crónico, porque cuando hablamos ya de un estrés crónico, paulatino, hablamos de una serie de complicaciones. Entonces, las complicaciones ya se dan no solamente a nivel emocional, sino también se va a dar a nivel físico, ¿no? Y el teletrabajo actualmente está generando una repercusión en la salud mental, en la salud física y también en el riesgo laboral que será bueno un poco explicar, y de pronto los que nos escuchan se pueden ir identificando, ¿no?, en qué aspectos también se están viendo afectados, ¿no? Entonces, el estrés crónico involucra la capacidad que uno mismo está teniendo para poder afrontar la situación, el confinamiento, la exigencia laboral, que son factores realmente bastante preocupantes, donde el ser humano naturalmente siente miedo, y hay varios riesgos, ¿no? Ya llega a ser un crónico cuando va manteniéndose ese estrés constante en los días, en los meses, y ahí es donde ya vamos nosotros, las personas, experimentando ciertas dolencias físicas que nosotros los terapeutas llamamos síntomas somáticos, ¿no? Entonces hay que diferenciar que el estrés es bueno, por eso es que todos ascienden, por eso es que todos en sus trabajos logran metas, llegan a las metas, aumentan, tienen bonos, porque el estrés les hace lograr la meta. Pero cuando estamos en constante estrés y la persona no tiene los cuidados y además no sabe gestionar varios aspectos que lo vamos a ir hablando, ya se vuelve crónico, ¿no? Y bueno, además de ello, el miedo, la preocupación, si somos padres de familia y otros factores, ya podríamos ir hablando de una ansiedad, de un trastorno de ansiedad, ¿no?, donde ya hay una alteración no solo a nivel emocional, como decía, sino también ya a nivel fisiológico, principalmente donde también se altera el aspecto cognitivo de la persona, ¿no? Uh-huh. Así es, todo esto lo estamos viviendo, como bien mencionas, ya algo de año y medio. Y tú, dentro de tus consultas, quizá hayas identificado algún patrón común que se está desarrollando entre las personas que llegan y justamente manifiestan tener este problema de estrés negativo originado por la pandemia, en contraste a lo que tú veías antes de que hubiera pandemia. ¿Encuentras algo nuevo, algo que como que identifica esta nueva, vamos a llamarla así, oleada de estrés negativo? Claro, el estrés crónico siempre ha existido, ¿no? Un estrés, según los autores, un distrés, ¿no? Porque le llamamos distrés también, ¿no? Es que es algo más, que tiene involucra más síntomas somáticos, cansancio, agotamiento, ¿no? Ya se ha venido, antes de la pandemia, ya venían a consulta personas que tenían, pues, este estrés, ¿no?, insomnios, problemas para dormir, ¿no?, varias alteraciones. Pero resulta que la pandemia ya viene pues con más, ¿no? Viene con más novedades, y estamos en estos tiempos ya comprometiendo y varios profesionales de la salud mental hemos hablado de una tercera ola en salud mental. ¿Por qué? Porque el teletrabajo, ¿no? Hablando ya, asentando más en el tema del teletrabajo, la persona... Cuando iniciaba la pandemia, por ejemplo, para los profesores era difícil dictar clases sin que sus alumnos los vean, ¿no? Que se pierda ese contacto personal. ¿Cuántos de nosotros, solamente yendo a la base del desarrollo humano, somos seres sociales, que necesitamos contacto físico, ¿no? Hablarnos, mirarnos, y las pantallas hoy han reemplazado esto, ¿no? Entonces, sí, he visto en mi experiencia que esto se ha ido cronificando, y ahora en el 2021 un poco más, ¿no? El año pasado era ansiedad, miedo, se desataban diferentes síntomas de ansiedad con el miedo al contagio, con el miedo a las pérdidas, a los fallecimientos, pero hoy ya ha pasado un poco eso. Tal vez estamos ya mirando viendo una nueva vista y de realidad sobre las personas que están trabajando de manera virtual, ¿no? Que le llamamos teletrabajo, que es una actividad en donde involucran aparatos electrónicos, ¿no? Hay que considerar qué cosa es un teletrabajo. El teletrabajo es
la actividad laboral donde involucramos un aparato electrónico, pero que no se desarrolla en las instalaciones del trabajo, sino dentro de casa. Entonces, el teletrabajo hoy sí está generando diferentes respuestas. ¿Y hay una diferencia? Definitivamente, ¿no? Hay una diferencia. Las personas confunden mucho y no saben qué es lo que tienen. No puedo dormir, ahorita estoy encontrando mucho agotamiento mental, no tengo ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese agotamiento mental lo que está generando más bien es la confusión en la persona y no sabe lo que está sintiendo, ¿no? Entonces vienen a consulta y lo confunden con ansiedad, con un trastorno, otro tipo de depresión, ¿no? Ahorita también están pensando muchas personas ese agotamiento, ese desánimo, esa poca esperanza de salir de todo este tema de trabajo, de esta forma de trabajo, les genera tristeza. Entonces, hoy por hoy sí hay un cambio, hay alteraciones a mayor magnitud en las personas, sí. Y el teletrabajo, bueno, hay un riesgo pues grandioso, ¿no? El riesgo para la salud mental es grande, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con este asunto que tanta gente comenta, que resulta que ya no son las clásicas 8 horas o 9 horas, ¿no? Del trabajo que tú ibas a tu centro de labores, estabas ahí, marcabas el huellerito, la tarjeta, lo que sea, de inicio, y a la salida te ibas con las mismas, a menos que te pagaran horas extras o te hubiese quedado algo pendiente, ¿no? Pero en cambio ahora es que hay pues empleadores, que son bastantes, que lo que hacen son, qué sé yo, tu trabajo acaba supuestamente a las 6 de la tarde, pero a las 9 de la noche o a las 10 de la noche te están diciendo, o en día domingo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión, o ¿sabes qué? Ha ocurrido una real o supuesta emergencia, ¿no? Entonces la gente, como que quizá de eso también muchos se quejan, ¿no? De que se han perdido esos límites que antes, pues instauraba lo que era el estar físicamente, ¿no? Para los que estamos, como en mi caso, trabajando sí físicamente, por supuesto que lo hay, ¿no? Acaba la hora y te retiras, pero los que están en teletrabajo, prácticamente es un trabajo a chispazos durante todo el día, ¿no? O sea, lo mismo a las 7 de la mañana que a las 7 de la noche te están diciendo cosas. Sí, Fernando, por ejemplo, y esto también tiene que ver mucho con la organización de tiempo de las personas, ¿ya? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, uno de los riesgos que estamos observando a consecuencia del teletrabajo es por ejemplo, la persona que está en el trabajo, he visto que se conecta en el Zoom, en las plataformas, y no activan sus cámaras, ¿no? Entonces es como que hablan y conversan y hablan, y hay una sensación de aislamiento, donde estamos detrás de las cámaras, pero no sé con quién estoy hablando, o sea, se ha perdido esa parte del contacto afectivo, las emociones, ¿no? Entonces se ha vuelto de alguna forma monótono, ¿no? Se ha perdido eso, ¿no? Además de que también las personas, las personas que están en casa, pues tú sabes que hay una rutina y se ha roto, se ha transgredido esa rutina, porque empiezan a las 8 de la mañana y a veces no empiezan a las 8, empiezan a las 9, firman que empezaron y no empiezan sus labores, empiezan después o interrumpen el tiempo en la mitad de la mañana o de la tarde. Entonces empieza a acumularse trabajo para la noche. Entonces la persona que dice, lo hago después, entonces está conectado, llama el jefe a las 7 de la noche, sí, lo hago. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo el trabajo que lo tenía que hacer en la mañana. Entonces hay postergaciones. Entonces yo digo, no, estoy en mi casa, lo puedo hacer después, mejor hago esto, y hay un desorden. Entonces, ese es creo que estoy notando el riesgo grandioso que hay, a diferencia de que tú trabajas presencial. Presencial inicias, sabes que están mirándote, o sabes tus temas que tienes que hacer, ¿no? Y cumples la hora y terminas. En cambio, en el otro caso, no. Ahora, sí es cierto que los jefes están que llaman y llaman, ¿no? Llaman constantemente, pero igual también queda corto la retroalimentación de sus jefes, de las personas que están a cargo. ¿Por qué? Porque si imagínate para un alumno que sus profesores, no entiendo matemática, ¿no? No entiendo esto, no entiendo este curso. Y los que trabajamos también, al hacer nuestro trabajo hay un cierto temor de la población, de las personas,
que hagan mal su trabajo, y le hacen una retroalimentación y nuevamente es virtual y sin cámara. Te escucho, sí, ¿qué pasó? Ya me tienes que hacer esto, hiciste bien, no hiciste bien. Entonces eso naturalmente genera una cierta insatisfacción laboral y también pues emociones de miedo, no lo estoy haciendo bien, y ya a veces las personas, los que son jefes, tienden digamos, a presionar, ¿no? Y tú sabes que cuando uno siente presión, se incrementan los niveles de estrés, que es el cortisol, es una hormona que secretamos todas las personas cuando estamos expuestos a mucha tensión, y luego de ello, hay miedo y tienen miedo a perder el trabajo y se suma más cortisol, más estrés, entonces se vuelve ya crónico, y si es que no hacemos ejercicio y no tomamos las medidas preventivas, esto de todas maneras va a afectar, ¿no? En la persona y sobre todo en el rendimiento de la persona, que a veces eso es lo que no estamos entendiendo, ¿no? Las personas ahorita están trabajando 12 horas, terminan a las 10. Yo tengo pacientes que son ingenieras, así, digamos que tienen cargos altos, y en las mañanas, ¿qué haces? Cocinan, hacen sus cosas y lo dejan todo para la noche. Y ahí, ¿qué sucede? La alteración de los ciclos circadianos, o sea, ya están durmiendo a las 12, a la 1, al día siguiente la misma rutina. Entonces, ahí hay varias cosas por corregir. Hay un tema también, aunque es un poquito salido de la línea principal que estamos tocando hoy, pero no quiero dejarla pasar, porque en cierto modo mencionaste algo. Tú mencionaste en un momento que pues hay digamos, un alejamiento de aquello a lo que estamos nosotros acostumbrados, que es el contacto frente a frente, el contacto personal, viéndonos plenamente, incluso hasta contacto físico, no sé, darte la mano, ahora como que sea en el puñito y todo eso. ¿Y a qué es a lo que quiero ir? A que incluso en los trabajos presenciales o en la vida presencial, aunque suene un tanto, digamos, redundante, hay también una cierta afectación por todos estos implementos que estamos utilizando por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ahora ya no ves caras completas, ves caras enmascarilladas y a veces enmascarilladas doblemente con un protector facial, y básicamente a veces es como que ya no ves sonrisas y tampoco muecas de enojo, obviamente, pero digamos que solamente estás tratando con la vista de los demás, ¿no? Por ejemplo, yo donde trabajo igual, o donde trabajan muchos, tienes que estar todo el momento obviamente con la mascarilla, y hay otros centros de trabajo donde incluso es peor y tienen que estar también con un protector facial, como en el reciente, por ejemplo, examen de admisión de una universidad, que los chicos estaban con protector, inclusive todo el examen y cosas así. Entonces yo creo que esto también, muy aparte del teletrabajo, genera esa situación, ¿no es así? Digamos, nos estamos acostumbrando a estar como detrás de una barrera, y eso también afecta. Claro, de hecho afecta si antes, por ejemplo, hablamos de clima laboral. ¿Qué es lo que usualmente hacían las empresas en clima laboral? Iban a un lugar recreacional a jugar, había contacto físico, ¿no? Había la semana de la empresa y con la gincana, claro. Claro, entonces, y todo era lejos de esta barrera, ¿no? Donde tú te ríes, nos reímos, hay contacto corporal, nos vemos por completo. Entonces se empiezan a generar esa sinergia, y en esa sinergia pues se empieza a generar el disfrute, y obviamente después de una risa y una carcajeada de todo un día, se cuida con el objetivo de cuidar su salud mental y la integración y el clima. Hoy, ¿cuál es la forma? Por Zoom. Ya estoy notando que ciertamente se están reuniendo en algunos restaurantes todo el equipo de trabajo y todo eso, ¿no? Pero en algunas empresas, no en todas. Entonces, igual siempre con la mascarilla, aunque a veces ya también estoy notando que hay ciertos cuidados que no se están dando, ¿no? Por ahora, porque los que se están vacunando, ¿no? Entonces, naturalmente hay un cambio. Esperemos, va a haber una consecuencia también de todo este cambio. Van a aparecer nuevas novedades en el tema de la psicología del ser humano, porque esto de todas maneras va a repercutir.
y lo vamos a ir viendo, ¿no? Vamos, no sé si veamos personas más frías, aunque por cultura, por tradición, el peruano es querendón, es afectivo, no es sensible. Tal vez esto aumente, esto cambie, entonces habrá que ver en el tiempo, ¿no? Cómo se van dando. Sí, porque incluso empresas grandes como Mercado Libre, si no me equivoco, han cambiado su símbolo anterior, si no me equivoco, era como un darse la mano y ahora es un choque de codos, ¿no? O sea, ya está pasando a ser parte de la cultura, incluso empresarial o la cultura popular, esto de no al contacto físico, como ayer que pasaba por el Callao con el taxi. Hay una parte de Bellavista donde hay un mural en el que aparecen dos personas y te indica ahí como que mantén tu distancia y te ponen 2 metros, 2 m, ¿no? Y también por ventanilla hay otro. Entonces como que hay estos indicativos que hacen que la gente, incluso que antes era tanto eso, ¿no? De acercarte y incluso con gente que no había tanta confianza, darle un abrazo, darle un apretón de mano fuerte, y ahora es como que están viendo a los demás como si se trataran con cierta sospecha, ¿no? Como diciendo, ¿y si esta persona me puede contagiar o si yo lo puedo contagiar porque no sé si yo tengo algo? Hasta incluso dentro de los núcleos familiares, con las propias familias, que ahora, si bien es cierto, hay más trabajo en el teletrabajo, también hay una mayor cantidad de ocasiones en las que te puedes ver con tu familia porque estás dentro de casa. Y a veces también hay ese tema, ¿no? Que algunos prefieren el teletrabajo, así con todo y el dolor que les causa, porque dicen, bueno, por lo menos no estoy saliendo tanto y no pongo en riesgo a los que están conmigo, ¿no? Porque si no estarían enmascarillados dentro del hogar. Hay de todo un poco, creo, pero en sí, como tú dices, el panorama pinta a que van a ocurrir afectaciones, ni siquiera creo tan a futuro, ¿eh? Yo lo veo ya a corto plazo, ya están dándose desde ahora algunas cosas novedosas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ¿te imaginas cuándo vamos a volver a vivir sin la mascarilla? Hay muchas personas que están con ansiedad y aparecen nuevas cosas. Probablemente haya gente que siga andando con mascarilla de aquí a 2, 3, 4 años, ¿no? Tal vez, o sea, ya genera esta suspicacia, esta desconfianza, ¿no? Y que en realidad pues ha traído consecuencias en la parte psicológica, ¿no? Otro de los riesgos y que creo las personas que nos escuchan tienen que tomar conciencia y entrar un poco a saber, a conocerse más, es el tema de la salud, el sedentarismo. Estar sentado todo el día, ¿no? Claro que te paras a veces, vas al baño y sigues en esas 4 paredes, ¿no? Entonces, eso sí, antes eran los niños y adolescentes porque estaban en los juegos, hoy también se han incrementado y también se han incrementado los índices de obesidad, ¿no? Entonces, bajo ese punto hay que tomarlo en cuenta porque de todas maneras va a afectar a nivel de nervios, a nivel de músculos, a nivel de huesos, se genera un trastorno musculoesquelético en esa parte, ¿no? Entonces empiezan los dolores, las palpitaciones a nivel de la lumbar, del cuello, cuando la postura está inadecuada, pues jala en los nervios y nos duele la cabeza. Entonces nos preguntamos por qué me duele la postura, las sillas, ¿no? ¿Qué materiales, dónde se están sentando, dónde está su ambiente de trabajo, ¿no? Que también es importante que lo podamos tomar en cuenta, ¿no? Otro de los puntos, hablaba y decía el agotamiento, las alteraciones del sueño que son más, ¿no? Las redes sociales que generan más el tema de quedarse instalados en las redes sociales porque no decimos, y he escuchado, repito lo que escucho en consulta, ¿no? No he entrado en las redes sociales o están interrumpiendo su mañana de trabajo por largos periodos en las redes sociales, por ejemplo. Y se empiezan a procrastinar y se quedan hasta tarde, entonces hay bastante. Y lo otro también el tema de consumo de sustancias y de alimentos, ¿no? Entonces no está agotado, ¿y qué va a pasar? Va a la cocina, come algo y va picoteando y como le diríamos coloquialmente, ¿no? Vamos metiendo algo y empiezan a trabajar comiendo y como hay estrés, hay tensión, hay más movimiento corporal. Cuando uno está con tensión,
tienes la sensación de que tienes que hacer algo, te faltas por hacer algo, entonces empiezas a coger algo y empiezas a comer rápido, ¿no? Ahí la velocidad se aumenta en esa parte, y el consumo de sustancias alcohólicas, que no es novedad, se ha indicado de que ha aumentado, ¿no? Se ha incrementado porque estás trabajando una cervecita y entonces empieza a tener nuevos hábitos, porque se sabe que en una empresa no se puede estar tomando o fumando incluso, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando y es la realidad de los que están trabajando en casa, en teletrabajo. Ahora, incluso el consumo, sin irnos hacia las drogas legales como el tabaco y el alcohol, sino otras cuestiones más soft, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en su casa, ya por la flojera, me compro mejor mi gaseosa así de poderosa de 1,5 litros, de 2 litros, que a uno en un trabajo le daría a veces, a mí personalmente me da un poquito de roche, un poquito de vergüenza, ¿no? Porque es como que tú ahí tienes que aparentar, ¿no? Porque todos te están mirando, oye, ¿cómo este está gordito, este está medio obeso? Y se mete su gaseosa, míralo, pues qué descarado. Entonces uno ahí hace, como se dice, la finta de tomarse su agüita mineral, ¿no? O te llevas tu tecito, pero ya en tu casa estás todo desatado y sencillamente, como no tienes que darle razón a nadie, gaseosa, 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 tu café con no sé cuántas cucharadas de azúcar, tu energizante, y bueno, al final eso trae consecuencias, ¿no? Así que también eso. Y mira, hablando ya más de la parte, bueno, médica y de la salud física, viene con ello, todas estas conductas de las personas, suma el agotamiento. Se suma, es como un círculo vicioso, ¿no? Me siento cansado, tomo gaseosa, me siento más pesado, estoy engordando, ya no me quiero levantar a las 6, mejor me levanto a las 8, mejor me levanto más tarde, y se empieza a alterar los horarios, y luego duermes tarde, y luego te levantas más tarde, sigues aumentando de peso. Entonces ese hábito se vuelve y afecta en tu salud, porque luego te ves al espejo y dices, mira, he cambiado, ya, y vemos los muertos, los fallecimientos. Entonces todo es un círculo vicioso, y yo siempre lo digo, hay que cuidar de adentro hacia afuera, y cuidemos, porque lo de afuera no está bajo nuestro control, no está en nuestro control, entonces hay que cuidar de adentro. Y ahí creo que todos los que nos escuchan, reiterar que hay que hacer un replanteamiento de cómo están haciendo o cómo están empleando sus labores en casa, para poder tener mayor rendimiento, cuidado en su salud mental, tranquilidad, estabilidad, porque esto se expande en la familia. Y ya todo esto, y es un poco para que tomemos más conciencia, que cuando estás agotado, ¿qué haces? Estás irritable, fastidiado, viene tu hijo, le gritas, el niño se va al celular, y se vuelve toda una cadena interminable que en realidad se reduce a las conductas que uno mismo puede manejar, que uno mismo tiene que tomar conciencia para mejorar, y también el ambiente familiar y lo social se pueda repercutir de la mejor forma, ¿no? Exactamente, así es. Y bueno, quizá sería ya chévere que pasemos, ahora ya hemos expuesto medianamente el problema, en realidad hay muchas otras situaciones, lo sabemos bien, pero quizá pasar a cuáles serían las recomendaciones, cuáles serían, digamos, esos puntos a cambiar para quizá poder contrarrestar o incluso evitar, en el mejor de los casos, este estrés que nos viene no solo en contexto de pandemia, sino también en contexto de los que hacen teletrabajo y estas nuevas modalidades laborales. Por ejemplo, el sedentarismo te produce estar a complicaciones en los riñones, ¿no? Y ya afecta tu salud física, y todos los que están conectados, estoy segura que me van a decir, en algún momento han sentido un dolor de cuello, una contractura, ¿no?, a nivel físico, y eso es, creo que físicamente lo que está afectando más, estar sentado por mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Porque siquiera antes caminaban hacia el trabajo o estaban de pie en el bus. Hay cambios. Primero, y lo hemos ido hablando, ¿no? Yo suelo hablar y tratar de entrar en conciencia a todos, porque la idea no es solamente llenarnos de instrucciones, sino también de tomar conciencia del por qué y para qué lo hago. Entonces, dentro de todo es primordial organización de tiempo, ¿no?
y dentro de la organización de nuestro tiempo, porque muchos son padres de familia, mamás, madres de familia, y que tienen no solo responsabilidades, y ahí el otro punto, bastante importante, ¿no? Las mamás están haciendo de mamás, están trabajando, están cocinando, están viendo las tareas, y se están repartiendo en muchas actividades. Entonces, antes era un escape o un descanso ir al trabajo, ¿no? De alguna forma, porque lo veía en los colegios, las mamás, trabajo, no estoy. Entonces se libraban, ¿no? Y ahorita, a modo de gracia, hay unos TikToks y memes donde ya están esperando el día que empiecen las presenciales, las clases presenciales, ¿no? Entonces, bueno, y ya hablando lo que me decías, el tema de las medidas preventivas, ¿no? Y hablamos a nivel de prevención y promoción, o sea, ya todos estamos ya en la fase de prevención, porque ya estamos preparaditos, si no tenemos estos cuidados, a desarrollar un trastorno crónico, de un estrés crónico, o ya entrar en un trastorno donde se compliquen y tengamos diferentes indicadores, ¿no? Nos están escribiendo. Bien, uno y decía hace un momento, ¿no? El organizar nuestro tiempo. Eso es bastante importante porque si no organizamos nuestro tiempo, todo se va a postergar y va a haber un alboroto. Y dentro de ello yo sugiero, bueno, está la parte de lo urgente, lo emergente, ¿no? Entonces, hacer listas. Las personas no estamos acostumbradas a escribir todo lo que tenemos que hacer en el día. Entonces, desde el área de si somos padres, qué días me toca estar con mis hijos o ayudar en las tareas, qué día le toca a mi esposa, organizar el tema de a qué hora empiezo, qué hago a esta hora, y con horarios, y no estamos acostumbrados. Entonces, hay que trabajar en ese punto. Organización de tiempo es bastante básico y sobre todo respetar el tiempo, mantener la rutina. Si todos los que estamos acá escuchando esta entrevista, esta conversación, recordamos que hemos trabajado y trabajamos, como decías tú, 8 horas. ¿Había una rutina o no? Salías de casa y resulta que en casa hay una rutina de lo mismo, aparentemente, pero luego se agregan más cosas porque uno están cansados, ¿no? Y ese círculo vicioso, estoy cansado, ya un ratito, un descanso, y luego se acumula, ¿no? Y lo vengo repitiendo porque desde aquí parte la acumulación de trabajo, porque después de las 6 de la tarde, que muchos salen, o 5 de la tarde, no terminan a esa hora. No terminan, entonces tenemos que respetar esa parte, ese aspecto de nuestro tiempo. El otro punto, y los que trabajamos en casa, tenemos que organizar nuestro espacio. Un ambiente ordenado, limpio, nos genera tranquilidad, calma, y eso de todas maneras va a generar una mente más calmada y psicológicamente pues también podamos estar más ordenados, ¿no? Y esto contrastando con la lista de actividades que voy a cumplir diariamente va a hacer de que yo sienta esa motivación para poder trabajar en casa y pueda disipar y ser como un colchón positivo, un factor protector le llamamos nosotros, para todos estos meses que todavía creo no se va a levantar, pues el teletrabajo va a continuar, ¿no? Y es más, en muchas empresas va a quedarse, ¿no? Ahorran local y se va a quedarse ya, ¿no? Mantener la rutina, hablábamos también de un lugar limpio, ventilado, con una luz adecuada, que tiene que ver con nuestro espacio, ¿no? La planificación de tiempo, y lo otro que creo básico y que todos, me encantaría que todos lo hagamos, lo practico yo, son las pausas activas, ¿no? Algunas pausas en la jornada. Es muy importante estiramientos musculares porque prevenimos contracturas. Y eso es básico porque luego, ahorita, por ejemplo, ¿quién no ha ido a darse un masajito? Queremos masajes físicos, ¿no? Entonces unos masajes porque hay un dolor físico. Y eso se puede ir previniendo o amortiguando haciendo pausas activas con movimientos musculares de las muñecas, de los hombros, ¿no? En YouTube siempre hay videos y ahí hay que acudir
para poder ver modelos, formas, ¿no? De entender. Y otro de los puntos básicos, y es muy importante, es el respetar los horarios de comida. No estamos respetando, comemos a la 1 o a veces, no me alcanzó el tiempo para cocinar, comen a las 3 y algo ligero, y ahí viene lo que es la comida, pues la comida rápida, ¿no? Entonces, son aspectos importantes en ese momento. Y cuando hablaba del tiempo, hablaba también de que después de las 6 de la tarde, en teoría, y que también eduquemos a nuestros jefes, ¿no? No tenemos no tenemos tiempo para también de repente jugar, porque hay trabajo acumulado. Si organizamos nuestro tiempo, vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces, mantener actividades de ocio. Y una de las cosas, por ejemplo, Fernando, era cuando salían del trabajo, ¿dónde se iban los viernes? A un lugar a comer, por la noche, a tomar algo, ¿no? Al karaoke, a la discoteca, digamos que era casi ya una cosa que ya se sabía, ¿no? Llega el viernes y desfogamos un poco el cansancio y el aburrimiento de toda una semana, y eso también crea lazos fuertes, ¿no? Porque generalmente te ibas con tus amigos de trabajo, entonces ahí ya conocías el otro lado más allá de la oficina, para bien o para mal, ¿no? Pero digamos que al menos ya tenías un momento, se supone que bonito, o por lo menos distinto, y eso también es algo que ahora se ha perdido, ¿no? Se han perdido muchas cosas. En mi caso yo no era tanto de eso, pero sí me gustaban, por ejemplo, los conciertos, y ahora los conciertos de viernes por la noche ya no hay, porque como hay un toque de queda, o son muy temprano, o son con un aforo limitadísimo, o cuando son los fines de semana te ponen como que separado del resto ahí en unas entre rejas casi, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han cambiado, y todo eso disgusta, ¿no? Más allá de que sea o no necesario, disgusta y causa cierta sensación como que te están permanentemente recordando que algo no va con el mundo normal que tú conocías, ¿no? Y hay mucha gente que se lamenta de eso también, ¿no? Claro, y de hecho va a repercutir, ¿no? Pero ya yendo un poco más a la parte de lo positivo y de buscar aspectos positivos dentro de todo, bueno, son normalidades, ¿no? Y viendo lo curioso es las mascarillas que vienen con diferentes formas, modelos, cosas graciosas que hay, ¿no? Dentro de toda esta nueva normalidad. Entonces, yo siempre me he preguntado si eso es positivo o no, porque también da como que la idea de que muchas personas se lo están tomando como que con resignación, ¿no? Como diciendo, esto ya llegó para quedarse, ya pues aunque sea, me pondrán la mascarilla, pero yo le pongo el diseño porque va a llegar el 2022, 2023 y vamos a seguir así. Y cada semana sale un nuevo modelo de protector facial que sí, debo confesar que tengo varios, ¿no? Entonces, es como que, y uno se pone a pensar y dice, bueno, la idea es que esto no se quede, la idea es que esto sea no la nueva normalidad, sino una anormalidad pasajera, aunque suena feo, ¿no? Pero que volvamos a que todo esté medianamente bonito, ¿no? Y tranquilo. Claro, yo creo que sí, ¿no? Pero tal vez también mirarlo desde el lado más, más del aprendizaje, tal vez que nos ayuda mucho a fortalecer nuestra resiliencia, ¿no? El tema de tener esta actitud mental positiva, una fuerza interior positiva, ¿no? Es cierto, tienen la idea de que ha venido para quedarse, sí, ¿no? Y así como todas las teleconferencias y todo lo que tiene que ver con las redes sociales y esto, pero hay que verle la parte buena, ¿no? En algún momento se irá, probablemente, pero no lo sabemos. Así que esa incertidumbre, justamente, ¿qué hacer frente a esa incertidumbre, ¿no? Buscar aspectos y factores que nos ayuden. Y hablando y continuando con esto, también tiene que ver el tema de la salud física, ¿no? Hay que cuidar nuestra salud física, y con ello tiene que ver la parte de nuestro cuidado, hacer ejercicios. Ahora incrementaron también, Fernando, el tema del uso de las bicicletas, ¿no? Sí. Y eso se ha incrementado muchísimo. Los domingos incluso cierran avenidas, y es una buena iniciativa.
y creo que tenemos que trabajar mucho en la conciencia de manejar, de hacer ejercicios, porque eso va a contrarrestar a las contracturas y todo esto, ¿no? Ujú. Sí, es muy relajante. Yo he vuelto a hacer bicicleta por primera vez después de 10 años, creo, porque ahora hay incluso negocios donde las alquilan, incluso hasta para los que no tenemos vicios de tiempo, ¿no? O sea, hay todo esto que es bastante interesante, ¿no? Definitivamente que sí. Bueno, Delfina, ha sido un gustazo haberte tenido en esta ocasión, tanto en Misterio Infinito Perú, que estamos ahora saliendo en vivo en Instagram, y después en Misterios al Atardecer, que va a salir en la radio. No sé si quisieras agregar algo más, quizá. Bueno, que entren en conciencia los empleadores, que no solamente bueno, no, que no solamente veamos, sino también veamos el cuidado de la salud mental y ayudémonos a respetar nuestros tiempos y fomenten espacios donde se pueda cumplir con los horarios y con las metas, pero tomen cuidando la salud mental, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando, básico, importante, la salud física, las relaciones sociales, como siempre lo digo, la interacción con nuestros grupos de pertenencia. El primer grupo de pertenencia es nuestra familia y cuidar todo ello es muy importante, ¿no? Entonces, hay que buscar la parte positiva de todo esto, hay que adaptarnos y hay que cuidar de nuestra salud, de todas maneras. Así es, Delfina. Y bueno, Bien. para quienes no nos estén viendo por Instagram, sino que nos vean después en YouTube o nos escuchen después en Radio Los Andes, ¿cuáles son de repente tus redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar a Sabe, que es tu centro psicológico? Claro, nosotros somos un grupo de psicólogos, ¿no? Y trabajamos de manera presencial y de manera virtual. Nos pueden ubicar al número de WhatsApp o teléfono 922-768187. O nuestras redes sociales en Facebook, ¿no? Centro Psicológico Sí Sabe, o en Instagram también Centro Psicológico Sí Sabe. Y bueno, a mí me pueden encontrar como psicóloga Delfina en Facebook, en Instagram. Y bueno, encantadas y siempre buscando la conciencia de las personas para poder cuidar su salud emocional, que estamos ahorita con bastante urgencia, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Delfina. Encantado de haberte tenido en esta ocasión. Gracias, gracias y a todos una feliz noche, a todos los que nos escuchan. Así es. Ojalá hayan nuevas ocasiones a futuro. Yo estoy seguro que sí. Bueno, Sí. entonces, de hecho que sí. Entonces, amigos, esto ha sido todo por hoy, tanto en Misterio Infinito Perú vía Instagram, después también en YouTube y también en Misterios al Atardecer para quienes nos escuchen posteriormente en Radio Los Andes 99.5 FM de Lima Sur. Saludos con todos.